Es, siempre lo voy a decir, es una pena que falte tanta gente cuando en realidad lo que tendría que ser es al revés, ¿no? El lugar siempre tendría que ser chico, porque nos podemos reunir para tantas cosas, pero lo más importante es reunirse para, para poder bendecir, para alabar a Dios, para hablar de su palabra. Y en esta noche quiero hablar de algo que, si bien ya se ha predicado y se ha hablado bastante, pero quizás a veces no entendemos todos los propósitos de Dios para nuestras vidas, entonces nuestra propia vida se llena de preguntas, como algo que hicimos la introducción el día domingo, de preguntarnos muchas veces ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Son todas preguntas que nos podemos hacer en el transcurso de nuestra vida, pero para eso hay respuestas. Dios siempre tiene una respuesta. Lo bueno es que cuando podamos encontrar esa respuesta no nos bajemos de ahí, sino que podamos seguir sirviendo a Dios en todos los tiempos posibles. A Dios no se lo sirve solamente en tiempos buenos, sino en tiempos malos, ¿sí? Dios no es un Dios solamente que va a estar presente cuando nos va bien o cuando nos va mal. Dios siempre estará presente y depende muchas veces de nosotros cómo nos va. No es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad nuestra. Ahora bien, el tema de esta noche es entender a Dios. ¿Cuántos pueden llegar a entender a Dios? ¿Usted entiende a Dios? Yo hay cosas, mire, que llevo años predicando la palabra, años estudiando, pero todavía hay cosas que a Dios no se las entiendo. ¿Y está mal? No, está bien, está perfecto. Porque no todo todavía lo revela Dios. Hay cosas, dice la Escritura, que al hombre no le van a ser reveladas. Entonces, van a haber situaciones en la vida en la cual nos vamos a preguntar y lo primero que podemos llegar a decir, no entiendo esto, no entiendo por qué, no entiendo para qué, no entiendo cómo. El asunto no es entender, el asunto es creer. Porque si nos vamos a detener a entender todo lo que Dios tiene, ese tiempo de entender nos puede llevar a quitar un tiempo de crecimiento en la fe para creer. Porque mientras yo me preocupo en entender, me despreocupo de creer. Y a Dios le agrada más que creamos que entendamos. El problema está en que a veces si no entiendo, no creo. Entonces, como no entiendo, no viene la fe aumentada para creer lo que la palabra dice. Pero dice la Escritura que la fe no viene aumentada por el entendimiento. La fe viene aumentada por el oír la palabra. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a meter en un tema que si bien lo hemos predicado y lo hemos enseñado, pero hoy quiero hacerlo un poquito más profundo. Se trata de cuando llega la hora de elegir. Cuando llega el momento de tomar una elección. Cuando llega el momento de escoger algo. ¿Sí? A todos nos llegó ese momento. Nos llega ese momento. Estamos a veces en un momento que no sabemos qué elegir
cómo elegir, para qué elegir, porque cuando uno va a elegir, el ser humano, cuando elige todo lo contrario de lo que elige Dios. ¿Sabía? Uno cuando se va a comprar la ropa se elige lo mejor, ¿verdad? Uno cuando va a comprarse un par de zapatos depende de las posibilidades que pueda tener financieramente, elige dentro de esas posibilidades lo mejor. Cuando vamos a un almacén, a algo común, cuando vamos a comprar, no sé, fruta, usted no elige la peor. Elige, ¿qué cosa? Ahora, cuando se trata de elegir una persona, nosotros también siempre vamos a encontrar 3, 4 puntos negros en una persona que nunca nos va a cerrar toda la idea de elegir a alguien. Porque siempre le vamos a encontrar defectos. No hablo con este por esto, no hablo con esto por aquello, no hago amistad con este por este, no elijo a esto por esto otro. Entonces, al momento de elegir una persona, somos lo contrario de Dios. Totalmente nos volvemos en contra del pensamiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos, no en contra de Dios, sino que, a ver, si lo hago más bíblicamente, dice la Escritura que sus pensamientos, ¿qué cosa? No son nuestro pensamiento. Así como está lejos el cielo de la tierra, así está de lejos el pensamiento de Dios al pensamiento de los hombres. Entonces el hombre elige por vista. Nadie elige una camisa por fe. Nadie elige un zapato por fe. Nadie elige una fruta, una comida por fe. Se elige por la vista humana, por el poder adquisitivo que uno pueda tener, porque depende cómo me quede o depende cómo me calce. Entonces vamos eligiendo según el ojo humano. Ahora, cuando Dios elige una persona, no lo elige conforme a la vista humana. Dios, cuando eligió una persona, la elige por su ojo. La elige por lo que Él ve. La elige por lo que Él ha considerado en eternidad que esa persona puede llegar a ser en el futuro o no puede llegar a ser. Ahora, nosotros para elegir, y está bien que elijamos así, lo mejor, porque para eso Dios nos da la capacidad de elegir lo mejor. Nadie de nosotros se va a conformar con lo peor. El problema es que cuando elegimos, nos podemos llegar a equivocar. ¿Y si nos sale mal? ¿Y si compré el cajón de manzana y me salió alguna echada a perder? ¿Y si pensé que la calidad de la ropa era la buena y le eché a lavarropa y se encogió? ¿No nos pasa eso? Entonces, la elección de Dios no tiene que ver con calidad al principio. Tiene que ver con su voluntad. Al momento de Dios elegir, para Él, eligió lo peor. Dios eligió para Él, pegó un vistazo, dice la Escritura que no había uno para elegir al principio, pero bueno, después Dios dice, a ver, ¿cómo hago? ¿A quién elijo? Entonces la palabra de Dios nos enseña que dice que,
de Corintios creo que es, ya lo veo en el bosquejo, que de lo vil y de lo menospreciado del mundo eligió Dios. Ahora, ¿estamos al revés que Dios? ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo tan exquisitos en algunas cosas para elegir, vemos que Dios nos demuestra que para que salga bueno hay que elegir lo peor? Entiéndame, voy por parte. No es que usted vaya, a ver, no estoy hablando solamente en un término humano, estoy hablando en un término generalizado. Ahora, ¿por qué? Porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Entonces, cuando Dios elige más o menos por lo que podríamos elegir nosotros. Nosotros elegimos para propósito, para un propósito o para una ocasión determinada. Si es un vestido de fiesta es porque habrá una fiesta, entonces elegimos, compramos eso para el propósito que es la fiesta, ¿verdad? Si elegimos la mejor comida es porque tendremos visita, entonces cada elección tiene un propósito a desarrollarse. ¿Me sigue la idea? Ahora bien, cada uno de nosotros, cada uno personalmente, individualmente, somos una elección de Dios. Somos una elección de Dios. Dios nos escogió, Dios nos eligió. ¿Éramos lo mejor cuando Dios nos eligió? No, Él dice, a ver si vamos al texto para, si bien no es el primer texto que tengo, pero quiero que lo veamos. Primera de Corintios capítulo 1. En sí vamos a leer del verso, Primera de Corintios capítulo 1, del verso 20, porque, a ver, lo hablamos, sí, del verso 18, Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros. O sea que ya hay una diferencia en lo que Dios eligió. Los que van a escuchar la palabra de la cruz y los que no van a escuchar la palabra de la cruz. Ya Dios eligió los que van a tener capacidad de escuchar la palabra de la cruz. Pero también están los que no van a poder escuchar nunca la palabra de la cruz o el Evangelio de Cristo. Esto es a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es lo que es? O sea que el mensaje, la predicación del Evangelio y la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está el que dice saber? ¿Dónde está, voy a hablarlo así más, ¿dónde está aquel que dice que se la sabe toda? Corre un riesgo muy alto, puede ser enloquecido por Dios. Puede Dios volverlo loco al que dice que se la sabe todas. Entonces es preferible ser humilde, tratar de pasar desapercibido o no saber tantas cosas antes de que cometamos un error.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Avancemos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los justos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Perdón, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Usted sabe que en el tiempo antiguo eran los griegos y eran los judíos los dos pueblos que pedían estas señales. ¿Sí? Uno buscaba una cosa, otro buscaba otra, pero dice, pero nosotros los que no buscamos señales ni buscamos sabiduría, sino que buscamos la locura de la predicación. Esto es a nosotros, a los que somos salvos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. El Cristo crucificado para los judíos era un trastorno. Para muchos de nosotros, una locura. Ahora, usted me dirá qué tiene que ver con todo esto. Ahí, por eso le doy el tema completo para que podamos llegar al texto. Avancemos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿cuántas veces hemos remado contra la corriente, queriendo ser más sabio que Dios y más insensato que Dios? O más sensato que Dios, perdón. Cuando aún dice la Escritura que la insensatez de Dios, lo insensato de Dios, lo que no tiene para nosotros cabida, lo que no tiene en nosotros pensamiento, lo que no puede estar en nosotros, para Dios es más fuerte. Entonces, cuando nos medimos en ese nivel, nos damos cuenta que no sabemos nada. ¿Verdad? Cuando nos medimos en ese nivel con Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, que lo necio, la locura más grande que a Dios se le puede ocurrir, es mucho mayor que el hombre y mucho mayor que el pensamiento de cualquier persona. Por eso es que a veces decimos, ¿cómo Dios va a cometer semejante locura? Porque es sabio y sabe más que nosotros. Entonces, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿puede decir el sabio que tiene sabiduría propia? No, la sabiduría viene de Dios. Ahora, a la hora de elegir, usted y yo estábamos en ese paquete de personas, ¿o no? No éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no servía. Escogió Dios, eligió Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios elija lo más vil y lo menospreciado para avergonzar a lo demás? ¿Qué quiero decirte con esto? Que fuiste elegido por Dios para avergonzar al mundo. Fuiste elegido por Dios para avergonzar al sistema. Fuiste elegido por Dios para deshacer las cosas del sistema y hacer que las cosas de Dios funcionen.
¿Se habrá equivocado Dios a la hora de elegir con usted? Alguien que, a ver, que me dé alguna respuesta, alguien que me diga algo. A ver, Dios se equivocó conmigo. ¿Nunca lo pensó? ¿No lo pensó nunca? No, Dios se equivocó conmigo, yo no sirvo para esto. No, Dios tendría que haber buscado a otro, justamente a mí me viene a elegir. No, no. A ver, yo acá tengo que deshacer todo esto porque yo no sirvo para lo que Dios me eligió. Si Dios elige al sabio, lo tiene que volver inútil para que ese inútil empiece a actuar en la sabiduría de Dios. Entonces es más fácil elegir lo nuevo, lo insensato, lo vil, lo menospreciado para enseñarle, porque no tiene nada en la cabeza, que al otro que tiene muchas cosas y se las cree saber todas. ¿Verdad? Entonces Dios simplifica la cosa, la que lo complicamos somos nosotros. ¿Por qué elegimos nosotros al momento de apartar un ministro, al momento de reconocer un ministerio, al momento de reconocer un diácono, una diaconisa, un pastor, un evangelista, un maestro, un pastor? El gran comentario del 90% de la gente dice, ¿a ese van a elegir? ¿A ese lo van a ungir? Pero si eso no sabe nada. Puede ser que el momento de cuando sea elegido, es más, mejor es que al momento de ser elegido no sepa absolutamente nada. Para que después que sea elegido, Dios comience a actuar en él y transforme eso que no servía a nada, algo tremendo para avergonzar a los demás. ¿Se equivocó Dios contigo? Nadie me dice nada. Nadie dice sí, no. ¿Sabe por qué? Porque ha sido un pensamiento muy generalizado. Dios se equivocó conmigo. Yo no sirvo para esto. Porque erré en esto, me equivoqué en esto. Es lo que quiere Dios. ¿Usted sabe qué es lo que quiere Dios? Que te equivoques. Ojo, que no vivas equivocándote. Que te equivoques. Porque cuando nunca te equivocas, primero es porque no estás haciendo nada. Segundo, porque nunca conocerás el poder de Dios para transformar a aquel que se equivoca. Tercero, jamás descubrirás tu propósito porque fuiste llamado de la nada para servir a Dios. Cuarto, porque si no te equivocas nunca, jamás aprenderás nada. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá alguna vez nos equivocamos? ¿Aprendiste de ese error? De los aciertos se jactan mucho, de los errores se aprende más. ¿O no? Los que alguna vez tuvimos el oficio de electricista y nos equivocamos en un cablecito, usted sabe que la electricidad no avisa, es silenciosa, ¿sí? No tiene un cartelito, ahí voy por el cable, ¿verdad? Cuando enchufamos, ¿funciona o no funciona? ¿O explota? ¿Verdad? ¿Nunca enchufó un motor y explotó? ¿Sí? Dígamelo a mí. ¿Por qué? ¿No servía el motor? ¿Estaba mal hecha la conexión? Es muy posible que esa conexión no funcionara o alguien la hizo mal y explotó. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese motor? Hay que llevarlo, hay que bobinarlo de nuevo y el bobinador te va a decir, mire, estos dos cablecitos, si es monofásico, va uno acá, otro acá. Si es trifásico, va a tener uno amarillito que es una puesta a tierra y los otros tres son tres fases, ¿sabe?
No se vaya a equivocar. A que no le explota más un motor. Porque ya aprendió. Entonces, ¿sabe de qué se alegra Dios? Mire, Dios se alegra de su ofrenda, Dios se alegra de su diezmo, Dios se alegra de su bondad, Dios se alegra de su amor, Dios se goza mucho con usted. Pero si hay algo que le alegra a Dios, y esto quizás vaya en contra de cualquier principio, es que usted se equivoque. Dios está esperando que usted se equivoque. ¿Para qué? Para que usted recurra a Él. Para que usted se arrime a Él. Si usted nunca se equivoca, nunca podrá arrimarse a Dios, nunca podrá tirarse a los pies de Cristo, jamás podrá tener y experimentar un perdón, nunca podrá alcanzar la gracia, nunca podrá experimentar una palabra de Dios que le diga, hijo, 7 veces caído, 7 veces te voy a levantar, no importa, te equivocaste, yo sé que te ibas a equivocar, ¿cuál es el problema? Acá es cuestión de levantarse y seguir. O de lo que estamos acá nunca nos equivocamos. Si hay algo de lo que Dios se ha alegrado en esta noche, es de elegirte de la nada. Y si hay algo de lo que Dios está contento, que te hayas equivocado. Claro, usted dirá, este hombre está predicando el evangelio diferente. No. Usted, los que tienen hijos, ¿qué hace cuando un hijo se equivoca? Lo mata a palo, lo echa de la casa, ¿no? O lo corrige. Trata de corregirlo, trata de enseñarle con amor, trata de corregirlo con amor, ¿verdad? Con amor. Trata de enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Se va a volver a equivocar? Por supuesto que se va a volver a equivocar. Pero ¿para qué está Dios? ¿Tenemos a Dios como un amuleto de la buena suerte? ¿O lo tenemos al Señor en nuestras vidas para experimentar cosas que Dios solamente puede experimentar con un hijo? Entonces, no lo voy a poner porque no lo tengo ahí, pero o sea, usted sabe que el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4, a ver si está Carlitos, Jeremías capítulo 1, verso 4. Recuerde que a la hora de elegir Dios eligió lo peor. ¿Sí? No le voy a decir, recuerde que llevo 4 cultos, sin decirle al que tenía al lado. Me voy a acostumbrar. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, y te di por profeta a las naciones. Y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, ¿desde cuándo nos conoce Dios? Efesios, capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, la elección, cuando nos eligió, éramos un desastre. No servíamos para nada. Era terrible lo que éramos para Dios cuando Él nos eligió. Recuerde que nos eligió como vil y menospreciado. ¿Me sigue? Ahora, eso vil y menospreciado lo vio Dios antes de la fundación del mundo nosotros. Sin embargo, acá dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para un propósito. Lo vil y lo menospreciado
tiene que ser elegido por Dios para que en el tiempo de haber transcurrido un caminar con Dios, con ciertos años, con cierto tiempo de caminar con Él, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, desde que nos escogió hasta ser ¿qué? Santo y sin mancha. ¡Oh! ¡Qué caminito que tenemos en el medio! ¿Qué tiempo que tenemos en el medio? Alguien que escogió Dios pasó así a ser santo y sin mancha. ¿No? Eso se llama proceso de transformación. Proceso de reformación. Que es lo que venimos hablando con respecto al apóstol Pedro. ¿Verdad? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ya descubrió para qué lo eligió Dios? Porque el problema que tenemos es que todavía hay gente que no sabe para qué le eligió Dios. Viene a la iglesia, se canta, bueno, hoy no cantamos porque es cuestión de horario, se aplaude, se cantan los coros, nos reímos, el que predica le hace una broma, usted se ríe, si digo algo que los puedo retar, se enoja, se ofende, en fin. ¿Verdad? ¿Pasa eso? Claro. Ahora, ¿es el propósito de la iglesia ese? ¿O Dios te trajo a un lugar, a una congregación con un fin determinado, con un propósito, con una determinación? Porque aún estabas determinado que Dios te iba a elegir. Él se lo había propuesto, pero no fue inducido a nadie. Cuando uno elige, para elegir recibe muchos consejos, ¿verdad? Yo compré acá, compré allá, no, allá es más barato, acá más o menos. Fíjate bien, no te va a equivocar, que esto, que lo otro. Ahora, ¿quién, dice la Escritura, le enseñó a Dios? ¿No dice así la palabra? ¿Quién le enseñó a Dios a elegir? Esto es la introducción, no dentro del mensaje, solamente esto es la introducción. ¿Me puede decir quién le enseñó a Dios a elegir? Pero nosotros somos maestros en elegir. ¿Verdad? Elegimos de primera. Nunca nos equivocamos cuando elegimos. Somos los mejores para elegir. ¿O nos hemos equivocado cuando hemos elegido? Sí, muchas veces nos hemos equivocado cuando hemos elegido. Pero bienaventurado sea ese error. Porque a veces con lo que se eligió mal hay que convivir. Y convivir toda la vida hasta que Dios te procese, desde el vientre hasta que seas santo y sin mancha. Diga conmigo, proceso largo. Ahora entiéndame esta parte, ya entro en el mensaje de hecho. ¿Cuántas veces una persona, un familiar, la mamá, el papá, el marido, la esposa, la hermana o el hijo, cuántas veces te dijeron algo feo, te menospreciaron, te dijeron que eras inútil, que no servías, que aún palabras obscenas? ¿A cuántos alguna vez le pasó esto? Levánteme la mano, ¿a cuántos alguna vez le pasó? Uf. Entonces tendríamos una respuesta a la persona que te lo dijo. Yo tengo una respuesta. Eres lo peor que Dios eligió. Porque si no alcanzas a ver lo que Dios eligió, pues todavía no hay una transformación para ver lo que Dios ha hecho con lo que eligió. ¿Está acá?
No sé si me sigue la idea. ¿Más o menos? No, lo repito. Bien. Aquellos que fueron maltratados, aquellos que fueron vituperados por una persona, a ver, por ejemplo, yo hago un agravio a Joel, ¿sí? Le digo un montón de cosas, ¿verdad? Lo trato de lo peor. Y él hace silencio, no contesta, no dice nada, por respeto, por humildad, por un montón de cosas. Pero Dios me dice a mí, que soy el agresor, me dice, ojo, que el que lo elegí fui yo. ¿Quién sos vos para menospreciar lo que yo escogí? Entonces, ahora entro en el mensaje de la visión de Pedro con el lienzo. No llames común o inmundo lo que yo escogí. ¿Ahora le cae el completo más o menos la ficha? ¿Sí? Porque Dios no te da derecho, hijo, a maltratar a nadie. Dios no te da derecho a menospreciar a nadie. Antes de menospreciar a alguien, antes de maltratar a alguien con tu boca, antes de golpear a alguien, cierra la boca, haz silencio y preséntate ante Dios. Antes de menospreciar a la persona que tienes al lado con una palabra hiriente, antes de herir al que está a tu lado, cierra tu boca, preséntate ante Dios. Porque tienes que entender que si está así, todavía está en proceso, pero lo eligió Dios. Y lo que elige Dios no se toca. Entonces pueden decir los que fueron agraviados, qué bueno que fui agraviado muchas veces. Qué bueno que muchas veces me maltrataron. Porque eso formó en mí un carácter pasivo, un carácter agradable a Dios. Me transformó, me fue formando en la paciencia, me fue formando en la fe. No reaccioné con malas palabras, no contesté. Creo que todos son más o menos así, ¿o no? ¿O alguna vez reaccionó? No me diga que nunca reaccionó porque ahí me estaría mintiendo. ¿Nunca se le salió la cadena? ¿Sí? ¿Nunca se le saltó la llavecita? ¿Sí? ¿Nunca agarró a patada la puerta de la camioneta? ¿Ah? Yo sí. ¿Sí? Dios tuvo que y tiene que seguir trabajando en mí, en mi carácter, pero muchísimo. Pero tengo a mi esposa de testigo como era mi carácter antes. ¿O no? Era bien arrebatadito, era bien chifladito. Y como que no me saliera algo, pregúntele lo que hacía. Me la agarraba con lo que primero tenía a la mano, fuera vehículo, lo primero, una puerta, cualquier cosa. Claro, usted me conoció manso o menso. Usted me conoció de una manera diferente. Pero aún en el Señor, llevando un tiempo y aún predicando, me pasaron cosas que después me pregunté por qué reaccioné así. Y Dios me dijo, porque te estoy transformando. Que te probé en esto para ver cómo reaccionaba. Estás recrudo todavía, así que vamos, no te puedo hacer pasar de grado, vas a tener que seguir. Sí, mire, recuerdo una vez, cuando trabajaba, tenía puesto en la feria, y en la finca se embalaba el tomate, yo lo llevaba. No me acuerdo por qué me enojé ese día, o esa no sé si fue una madrugada o una noche, no me acuerdo. No, a la tarde era, porque se descargaba en la tarde en la feria en ese tiempo. ¿Cómo será la manera que salí? Cuando llegué a la tranquera en la finca ya no llevaba ninguna caja arriba. Un desparramo de caja por todos lados, porque salí chiflado, ¿vio? Esos arranques así que... ¿A cuánto les daba arranque de...? Levánteme la mano, porque, a ver, somos grandes y nos conocemos mucho.
¿Sí? ¿O nunca se le infló la vena a usted? ¿Ah? Sí, hijo. Sí, es normal. Es normal que te pase. Que no te pase a menudo. Que la transformación se vaya viendo. Que el proceso vaya apareciendo. Pero llegará el momento donde seremos totalmente transformados. Amén. Ahora, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos eligió en amor. Ahora, hay una predestinación. Somos predestinados. ¿Qué significa esto? Que ya hay un destino marcado. Y ese destino lo tiene Dios. Él lo tiene ahí. El tema es que nosotros todavía no descubrimos. Entonces dice, predestinados para ser, número 1, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto del pastor. Según el puro afecto de la comisión directiva de la iglesia. Según el puro afecto de la reunión de ministerio que se hizo, elegimos a fulano, a mengano, lo ponemos, lo sacamos, hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Según el puro afecto de quién? Entienda esto, por favor. Todavía no puedo salir de la introducción, estoy ahí. Si nos escogió antes de la fundación del mundo, siendo lo vil y lo menospreciado, ¿sí? Llevamos todo el curso completo, ¿verdad? Ahora la palabra nos dice que nos eligió en amor con un destino ya marcado. Primero, escuche esto, siendo vil y menospreciado nos hizo hijo. Porque no hay forma que alguien se acomode si no tiene un padre. No hay forma que alguien arregle su vida si no tiene un padre. Siendo vil y menospreciado, nos hizo hijo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Porque Dios escogió, hizo hijo lo vil y lo menospreciado primeramente para darle la potestad de ser hecho hijo de Dios y empezar una transformación según lo que Él ve de acá en adelante, lo que vio que iba a pasar en años futuros. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí me quiero detener. La persona que tienes al lado, se llame como se llame, sea soportable o insoportable, sea lindo o sea feo, sea como sea, te la tenés que aguantar. ¿O no? ¿Por qué? Vio cuando, ay, ¿por qué se sentó al lado mío? No hay otro lugar en la iglesia nada más que al lado mío. ¿Ah? No hay sillas para sentarse, al lado mío tienen que estar. ¿Ah? No se podría haber sentado 2 filas más adelante, así le veo la cabeza y no le veo la cara. ¿O no pasa eso? Si no pasara seríamos marcianos, seríamos extraterrestres. Pero pasa acá y en todas las iglesias. Lamentablemente sigue pasando. Ahora lo que quiero dejarte muy en claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por favor. Esto es así, un ejemplo. Está la pastora Marta sentada detrás del apóstol Liliana. ¿Sí? Son hermanas, se llevan excelentes, no hay problema. Estoy haciendo un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si Marta empieza a pensar sobre la que está delante de ella?
Oh, y la tengo que soportar. Porque viene a la iglesia y tengo que parecer buena cristiana. Porque, a ver, ¿cómo voy a quedar mal? ¿No? Y después va a terminar la reunión, la hablas, cuando llega la salud, unos abrazos, unos besos, Dios le bendiga. Cuando se va, Dios le bendiga. Pero en ese transcurso, el pensamiento se disparó. Vaya a saber para qué lado. Estoy poniendo un ejemplo. No es así con ellas dos. ¿Sí? Por eso puse ese ejemplo. No vaya a ser cosa que pusiese otro y sea verdad. Ve, ahí se están chusmeando porque saben que... Ahora, lo que quiero dejarte en claro, que si pensaste así, te metiste de lleno en un problema muy grave. Te metiste en contra de la voluntad de Dios. Porque Él te eligió conforme a su voluntad. Y si te metes con uno de los que fue elegido conforme a su voluntad, te estás metiendo en contra de la voluntad, del designio de la predestinación de antes de la fundación del mundo con lo vil que Él escogió. Diga conmigo, cuidado con quién me meto. Cuidado de quien pienso mal. Cuidado de quien hablo. Porque me meto de lleno contra la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que me da no sé qué agarrar a alguien de ejemplo, porque no capaz que cae mal. No, vamos a agarrar esta fila acá adelante, total. Y el que me diga algo, a ver, vos tenés que saber, Joel, que es mi hija, ¿sí? El primer punto. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Ellos dos tienen que saber que Rebeca es la voluntad de Dios. Ellos tres tienen que saber que Jimena es la voluntad de Dios. Ellos cuatro tienen que saber que Vicky es la voluntad de Dios. Ellos cinco tienen que saber que Débora es la voluntad de Dios. Y ellos seis tienen que saber que Gloria es la voluntad de Dios, y así sucesivamente. Alguno dirá, ¿qué memoria tiene para los nombres? Sí, también la veo todos los días, como porque no me acuerdo. Entonces, quiero decirte muy claramente que lo que está delante o atrás tuyo no es una persona más, ni una persona menos. Es la voluntad de Dios. No sé si quiere decir ay, uy o amén. Porque te escogió según el puro designio de su voluntad. No sé, Pastor Juan tiene un problema, no hay algo ahí con la pastora Graciela que están arreglando en este momento. Pero no es un tema mío. Porque desde el último que está allí hasta el primero, hasta quien te habla, somos la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, debo darte a entender que no te puedes meter en contra de la voluntad de Dios. Porque lo eligió Dios o la eligió Dios para después hacer lo que sigue en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque después el que está a tu lado va a ser una alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántas voluntades de Dios hay acá? ¿Te animas a sufrir el proceso o a pasar el proceso hasta que seas hecho una alabanza de la gracia de Él?
Entonces, siendo así, Dios va a hacer que Jesucristo te acepte. Porque dice que nos hizo aceptos en el amado. Pero como apóstol, ¿no crees que tenemos que aceptar nosotros al Señor? Sí. Pero también Dios eligió lo vil para que Jesucristo lo aceptara como heredero y coheredero juntamente con Él. ¿Cuántos han sido aceptados por Dios? ¿O cuántos han sido aceptados por el Señor? Porque después, no, Dios no me quiere, no, Dios no me acepta. No, sí, sí te acepta. Porque Dios te ama. Desde antes de la fundación del mundo. Porque eres la voluntad de Él en la tierra. Porque nadie puede meterse con la voluntad de Dios. ¿Sabía esto? ¿Lo tenía claro? No. Ahora sí le voy a pedir algo, que hace como 4 cultos que no lo hago. Póngale la mano solamente si puede, si no, no. Si no, no le dice nada, como usted quiera. Dígale, sos la voluntad de Dios en la tierra. Así que no le diga esto, yo se lo digo. Ojo cómo me tratás. Ojo cómo hablas. Porque Cristo me aceptó como soy. ¿O no lo aceptó Cristo como era? Cristo me aceptó como soy. Así, trastornados como soy, Cristo me aceptó. Dios me hizo acepto en el amado por su voluntad, por su propósito y por su designio. ¿Quién puede sacarte de ahí? ¿Alguien te puede arrancar de ser hijo? ¿Alguien ahora te puede arrancar de ser la voluntad de Dios? ¿Alguien te puede arrancar de menospreciarte? No, no, no. Si éramos lo peor y de lo peor, Dios hizo su voluntad. Acá hay algo que está pasando entre familias que yo no quiero. Pero veo unas caras como diciendo, ¿viste que yo te dije? Pero bueno, no es. Romanos capítulo 9, verso 11. Romanos capítulo 9, verso 11. A ver si. Tuve que cambiar el cartucho de la impresora porque no imprimió el nuevo, tuve que poner el viejo, me imprimió a media. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No habías hecho ni bien ni mal todavía cuando Dios te eligió. Pero claro, uno sabe que de lo peor nos escogió, pero esto está hablando de Israel, no habían hecho ni aún, no, es más, no habían aún nacido. No habían nacido. No habías hecho ni bien ni mal, más allá que todos nos descarriamos, sí, en el tiempo de que antes de conocer al Señor. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea que siendo que eres la voluntad de Dios, la elección de Dios sigue intacta. Dios no te ha desechado. Dios te sigue diciendo, yo te elegí. Permaneces en la elección de Dios. No, a mí Dios ya no me ama, el pastor no me habla, no me saluda, no me tiene en cuenta. No pasa por ahí. Dios tiene la elección permanente. Hay una permanencia en esto. El propósito conforme a la elección
para que la elección permaneciese. ¿Por qué? ¿Por las obras lindas que vas a hacer? ¿Por las obras o por el que llama? Es por el que llama. Y Dios te llamó. Dios te llamó. ¿A mí? ¿Que soy lo peor? Te estoy diciendo que Dios te llamó. Pero, pastor, con lo que yo soy, Dios te llamó para perfeccionarte. No porque eras bueno ni porque hicieras obras buenas, sino porque Él mantiene fiel su llamado. ¿Sabía eso? Que cuando Dios llama a una persona, va a mantener fiel su llamado hasta el final. Para que la obra, no del hombre, sino la obra de Dios permanezca, y permanezca el llamado, y permanezca como hijos, y permanezca como la voluntad de Dios en la tierra. Ahora la pregunta es, bueno, recién lo dije, fuimos llamados, elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, para que permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora quiero hacerle una pregunta. Y séame sincero, a ver, o sea, hasta acá la introducción. Todo esto lo he hecho conforme a la introducción. ¿Comprendió todo lo que es hasta acá? Propósito, llamado, voluntad, hijo. ¿Lo va teniendo en cuenta? ¿De dónde? De la nada, de lo vil, de lo menospreciado. Hijo, voluntad, propósito, llamado, alabanza, gracia. Hola. Parece que no le gusta lo que le estoy diciendo. ¿O sí le gusta? No, porque veo algunas caras como diciendo, dale rápido, tengo sueño. Ahora se la aguanta hasta que termine. ¿No entiende todo lo que ha hecho Dios? ¿Ese aire está apagado? Hay que prenderlo, por favor. ¿Entiende lo que ha hecho Dios? ¿Entiende lo que ha hecho Dios con su vida o no lo entiende? ¿Le puede dar gracias a Dios? A ver, le repaso así palabra por palabra. Antes de la fundación del mundo, escogido en el vientre, lo amó, lo hizo hijo de Dios. Era vil y menospreciado y así todo lo hizo hijo. Trató o hizo lo posible para que Dios lo aceptara o Jesucristo lo aceptara. Usted lo acepta a Él, pero que dice que somos aceptos en el amado. Somos la gloria de la alabanza, somos la voluntad de Él, somos el propósito, somos el llamado, somos lo predestinado. Gracias por su alegría. Apóstol, pero con lo que yo me equivoco, dice Dios, qué bueno que te equivocaste, porque si no te haría sabio. Y el sabio no entra en toda esta lista. En esta lista entra el que escogió Dios por su voluntad. Hola. Levánteme la mano los que alguna vez hablaron mal de alguien. Levánteme, no se haga los, levánteme la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mal. Por pavo le había entendido, no por mal.
¿Cuál era el motivo? ¿Crees que eres mejor que el otro? ¿No será que hay que sacar la viga del ojo de uno para poder mirar la pajita del ojo ajeno? ¿No dices ahí que hay que quitar en medio de nosotros el dedo amenazador? ¿Sí o no? Ahora bien, estoy tratando de seguir toda la línea del bosquejo que escribí, no lo voy a escribir al cuesta, ahora lo voy a decir todo. Si Dios te eligió como menospreciado y como vil, y te hizo hijo, te hizo acepto en su voluntad, acepto en el amado, voluntad, gracia, alabanza, gloria, todo lo que hemos hablado, ¿por qué te menosprecias? Porque todavía hay gente que se menosprecia. O todavía hay gente que menosprecia a otro. Ojo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se menosprecia. La voluntad de Dios no se menosprecia. Se la recibe y se acepta porque dice que es buena, agradable. Entonces el que tenés al lado es bueno. Ay. Pase rápido ese trago. Si pase de mí esta copa, si fuese posible, Señor. Quiero que le quede muy bien grabado esto. La persona que tenés al lado es voluntad de Dios. Por lo tanto, vos le vas a encontrar 200.000 defectos, pero Dios dice que es bueno, agradable y perfecto. ¿Quién se mete contra eso? Diga, menos mal que Dios existe y que es bueno y que me escogió para hacerme entender todo esto de lo que soy ahora. Soy un hijo del reino. ¿Sí? ¿Está contento? A ver, pero hágamelo saber, hágame una sonrisa, como diciendo, qué lindo regalo me ha dado Dios en esta noche. No, pero sincera. Una sonrisa sincera, no. Hágame una sonrisa sincera como hijo de Dios, como alegre, como que está aquí porque es voluntad de Dios. ¿O será que le está cayendo mal el poncho? No, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Verso 2 y 3 creo que es, a ver. Creo que es ese. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Cuántos conocen al que Dios ha elegido? Porque somos la elección de Él. Nos eligió Dios, nos escogió Dios. Ahora, ¿quién reconoce que Dios eligió? Pablo está diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Reconoce usted la elección de su hermano? ¿Ora por el que Dios eligió? ¿Se acuerda del que Dios eligió?
¿Cuántos maridos oran por su esposa? Me acordé yo también. ¿Cuántas esposas oran por sus maridos? Eso es reconocimiento de elección. Reconocer lo que Dios eligió. ¿Reconoces en tu casa lo que Dios ha elegido? Porque Pablo dice, damos gracias a Dios, nos acordamos, oramos por ustedes porque reconocemos que son una elección y una voluntad de Dios. Mírelo al que tiene al lado, al que está atrás, o si puede, si no, sepa que es una elección de Dios. Y que como tal hay que agradarse. Si avanzamos un poquito, a ver, creo que termina ahí, pero, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Entonces, diga conmigo, fui elegido. ¿Habrá alguien que reconozca mi elección? ¿Habrá alguien que reconozca que fui elegido por Dios? El apóstol Pablo reconocía a los que habían sido elegidos por Dios. Si avanzamos un poquito hasta el verso 9, a ver. 7, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo cuando pensé en la ira venidera pensé que iban a dar gloria a Dios, pero no escuché ningún gloria a Dios. ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Porque yo veo unas caras como, en serio, hoy están diferentes. No sé si desayunaron con vinagre, pero ¿qué les pasa? ¿Usted sabe lo que cuesta predicar con esas caritas? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que cuesta predicar sin un gloria a Dios? Todas, pero nadie dice gloria a Dios. Claro, hijo, por lo menos ayúdenme. Si usted no me ayuda a predicar, es muy difícil predicar. A ver. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16 y 17. No me elegisteis a mí, sino que yo los elegí
Y te he puesto para que lleves algo. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. No están haciendo nada del otro mundo. Si te aborrecen, si el mundo te aborrece, dale gloria a Dios. Si el mundo te aborrece, es porque estás bien. Si el mundo no te quiere, es porque estás bien parado. ¿Sí? Entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Y quién reconoce esa elección según Pablo? Un apóstol. ¿Quién puede reconocer hoy los elegidos? Un padre. Un apóstol es el único que tiene la capacidad de reconocer a los elegidos. Y acá ahora me toca la parte mía. ¿Usted cree que Dios me puede dar capacidad para decir realmente los que han sido elegidos? ¿Sí o no? Te tengo una buena noticia, pero no te la voy a dar esta noche. No. Dios como apóstol, como padre, me da la capacidad de saber y de entender que eres un elegido y una elegida de Dios para la alabanza de su gloria, hecho en el Cristo amado, hijo, heredero, coheredero, la voluntad, la vocación, el llamado, el servicio, porque no es por tu obra, sino es por el que llama. ¿Has sido llamado por Dios? Entonces, aunque haya sido lo que haya sido y aunque te hayas equivocado como te has equivocado, quien te habla, Dios me da la capacidad de decirte, eres elegido. O eres elegida. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea. Juan 3:16, pero no lo leamos. Ya voy, estoy a ver, ni siquiera en la mitad, pero quiero dejar un principio más y termino. Así usted no se aburre. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, del verso 2 en adelante. Verso 2. O del 1 directamente ponemos acá. Del 1. Así lo leemos completo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Quién te eligió? ¿Será lo mismo el rico para Dios que el pobre? Sí. Pero lamentablemente en muchos lugares me ha tocado observar y me ha pasado personalmente a mí, que he ido de visita a otros países, a otras iglesias,
le llevan el maletín, lo sientan en la primera fila, le ponen vestido en la silla, almohadón, le lustran los zapatos. Pero entra alguien y lo mandan al fondo. ¿Usted sabe cómo duele eso? ¿Usted sabe qué mal que le hace a la persona? Vuestra fe sea sin acepción de personas. Para mí es lo mismo que el que se sienta al último que el que se sienta acá primero. Para mí son todos hijos. Para Dios son todos iguales. Todos hijos. Todos nos equivocaremos, todos cometeremos errores. Es un solo el que juzga y un solo el que perdona. Jesucristo. Amén. Bueno, me falta todavía hacerle descubrir el propósito, me falta hacerle descubrir primero el llamado, si bien usted sabe que la obra no es por uno, sino por el que llama. Me falta hacerle saber para qué está acá en la tierra. Me falta hacerle o enseñarle algunas otras cosas más, si bien usted las sabe o a veces la quiero solamente para recordarlas. Pero lo que quiero decirte en esta noche para después poder orar, que quiero que oremos también por, ¿cómo era Rubén? María Rojas, ¿sí? Una mujer que necesita oración, ¿sí? Quiero decirte esto. Algo que ningún pastor te lo va a decir. Alguien que nadie te va a decir semejante locura. Yo lo aprendí de quien es mi padre de fe. Y hace poquito lo predico. Cuando te equivocas, Dios se agrada. Dios se pone contento. ¿Sabías? ¿Sabías que Dios se pone contento? A ver, entiéndame el principio, por favor. ¿Por qué? Porque dice Dios, voy a seguir trabajando en él. Tengo una vez más para perdonar. Tengo una vez más para tomarlo de la mano y sacarlo a flote. Ahí, ya vamos a llegar. Tengo a alguien a quien perdonarle una vez más sus pecados. Tengo a alguien para levantarlo otra vez, pero, diga conmigo, pero, con arrepentimiento genuino. Esa es la obra de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios no te castiga si te equivocas, solo que te arrepientas y Él te vuelve a levantar. Dios nunca te va a dejar abandonado, Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a condenar por esto, por esto, por esto, por aquello. Hay gente que le tiene más miedo al infierno que a Dios. Dijera Cristina, ¿sí? ¿Le temen a Dios? Ténganme miedo a mí también. Lo dijo en un discurso. ¿Sí? ¿Qué tal? Y la verdad que era para temerle. Sí, cuidado con... ¿Se imagina si lo dijo ella? Lo debe decir Lázaro Báez. Qué bueno es venir ante el Señor en secreto y decirle, Padre, me equivoqué. Y Dios te va a agarrar de las mechas y te va a revolcar por todos lados, te va a pegar 4 cachetadas y te va a decir, sos un inútil. Te dije, no. Te va a abrazar como un padre y te va a decir, mira, yo di mi hijo por esto. Yo di mi hijo y la sangre de mi hijo te va a volver a cubrir. ¿Sí o no? Dios nos bendiga. Estoy
ni siquiera en la mitad, pero... ¿Está contento que Dios lo eligió? ¿Está contento que es la voluntad de Dios? Póngame cara como que usted es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. No, usted me está poniendo cara que es de voluntad amarga, fiera y triste.